Hoy estamos en un día misionero y hemos hablado de misiones, cómo se hace el trabajo misionero, hasta nombres se han mencionado, fechas se han mencionado, países y lugares se han mencionado. Y todo esto tiene que ver con el sentir que Dios pone en el corazón de sus escogidos. Esta escritura que acabamos de leer, que este capítulo 21 nos narra a nosotros todo un acontecimiento especial en la vida de un apóstol como el apóstol Pablo, y que nos narra a nosotros cómo fue necesario romper, fíjese, el trabajo más fuerte que usted observa en el desarrollo de las misiones, el trabajo más duro, o mejor dicho, uno de los trabajos más duros, no el más duro, pero una de las partes difíciles de vencer, uno de los obstáculos difíciles de vencer, se encuentra aquí en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Nuestro hermano Pablo estaba predicando el evangelio entre los gentiles y estaba feliz haciendo el trabajo. Dios lo usaba de manera especial. El Señor respaldaba con señales cómo el poder de la palabra traía una transformación a las diferentes ciudades, a las personas, en los diferentes lugares en donde se predicaba, algo especial acontecía. Pero un día, este hombre decide, y dispuesto a un sentimiento que tenía, decide volver a Jerusalén. Y la palabra de Dios nos narra en este capítulo 21 cómo el Espíritu le mostraba al apóstol lo que iba a acontecer con él en Jerusalén. Pero él, de manera dispuesta, cuando tratan de persuadirlo diciendo: hermano, te rogamos que no subas a Jerusalén. Es decir, allá vas a enfrentar dificultades, problemas, allá te vas a enfrentar a momentos duros. Sin embargo, este hombre, de manera dispuesta y entendiendo que era necesario ya, porque en Jerusalén se estaba generando un problema que ahora lo vamos a mirar, y hay problemas que hay que resolver. Usted sabe que hay problemas que uno aplaza la solución del problema, lo aplaza, eso vamos a dejarlo para después. Pero llega el día en el cual hay que resolver el problema. Y entonces el apóstol le dice a los hermanos que tratan de persuadirlo: mira, es que allá te van a atar, allá te van a perseguir, allá te van a intentar matar, allá te van a hacer un atentado. Y le hablaban por el Espíritu, dice la Escritura en ese capítulo. Entonces, como era natural, le estaban diciendo lo que iba a acontecer con él. Y siempre que se habla de adversidades, aparecen los salvadores.
Bueno, ya que el Espíritu nos mostró que va a sufrir, evitemos que sufra. ¿Cierto? Ya que el Espíritu nos dijo que a él lo van a atar y que lo van a procurar la muerte de él, evitemos eso. Porque a nosotros la palabra sufrimiento no nos gusta. Porque a nosotros la palabra angustia, persecución, eso de estar atado, eso no nos gusta. Parece que no hiciese parte de todo el proceso en que Dios nos quiere meter. Y entonces vamos a evitar. Porque el Espíritu les mostraba lo que iba a pasar con él, pero no les decía, eviten que vayan. Ya eso fue una acción humana. Ya, aquí la Escritura nos advierte a nosotros diciendo, la palabra del Señor, ya, nos dice la Escritura, el versículo número 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Cuando los hermanos oían la palabra gentiles, inmediatamente se llenaban de miedo. Porque en ese entonces la mayoría de los hermanos eran hebreos. Y los hebreos tenían una autoestima alta y una consideración. Se consideraban a sí mismos como los puros, los santos, los que tenían la bendición de Dios. Y se le hablaba de que lo van a entregar en manos de los gentiles. Ellos inmediatamente pensaban sufrimiento. Pero eso era lo que pensaban ellos. Pero vamos a mirar la Escritura para que vean que a Pablo le fue mejor con los gentiles que con los propios judíos, que con los propios hebreos. Es decir, sufrió menos de parte de los gentiles que de los propios hebreos. Y como es natural, ellos al oír esto procuraron evitar el sufrimiento. Vamos a evitar que sufra. Siempre aparecen los que quieren evitar que otro sufra. ¿Ya? Vea, a mí me da tristeza porque ese sentimiento todavía acontece entre nosotros, aún en la iglesia acontece eso. Cuando a nosotros nos vienen informes misioneros de que la gente se está convirtiendo, de que el Señor está bendiciendo su iglesia, de que el Señor está prosperando a su pueblo, entonces a nosotros se nos quitan las ganas de ofrendar. Pero cuando viene el informe misionero y entonces nos dicen, es que el hermano se está enfrentando allá y allá hay no sé cuántos hechiceros tratando de evitar que llegue el evangelio. Y allá el hermano está siendo amenazado, y allá está siendo perseguido, y allá está haciendo esto, y por eso vamos a ofrendar. Entonces, ay, sí, vamos a salvar al hermano. Y ese día la ofrenda crece. Y si traemos a un misionero de esos que nos testifican de una manera muy especial, contándonos más aventuras que triunfos, porque a algunos les gusta contar sus aventuras, hermano, que allá nos toca atravesar los ríos y los ríos son caudalosos, hermano, y en esos ríos hay serpientes y en esos ríos hay animales feroces. Ya. Yo un día le decía a alguien que venía con eso y decía, hermano, pero es que nosotros no te mandamos a ti a
A ningún, ¿cómo es que se llama esas cosas que hacen por la televisión ahora? ¿Cómo que se llama? Expedición, ¿cómo? Desafío, a ningún desafío. Es que parece que nos estuviera dando el reporte de un desafío. Y claro, cuando la gente oye ese reporte, ese día, oiga. Y yo dije así, hermano, vamos a darle una ofrenda a nuestro hermano. Y los hermanos corrían. Yo nunca había visto en la congregación billetes de a 50,000 moverse tanto, pero ese día billetes a 50, porque hay que salvar al hermano, pobrecito, hermano, es que a él le toca pasar por allá. Sentimientos de salvadores. Aquí cuando la Escritura nos dice que el profeta le da a conocer a la iglesia lo que le acontecería a Pablo en Jerusalén, inmediatamente, ¿qué hicieron? Le rogamos nosotros, es decir, vamos a evitar que sufra. Le rogamos nosotros que él fuese a Jerusalén. Pero él les dice, no. Es el momento en el cual se tiene que dar a conocer a Jerusalén lo que está aconteciendo entre los gentiles. Aunque a la gente de Jerusalén no le va a gustar. Y si usted observa con cuidado lo que se narra respecto a la experiencia vivida ya en Jerusalén, usted se da cuenta de algo, es muy similar a la experiencia vivida por Jesús cuando llegó a Jerusalén. Dice la Escritura que lo único que pudimos decir es: hágase la voluntad del Señor. Versículo 14. Como no le pudimos salvar la vida, como Él no aceptó nuestra propuesta, como no pudimos evitar que Él atendiera las recomendaciones, entonces aceptamos la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros actuamos a la inversa, ¿verdad? Nosotros a veces tratamos de impedir la voluntad de Dios. El Señor estaba mostrando qué iba a acontecer con él. No estaba diciendo, a ver, sálvenlos. No, Él estaba mostrándole qué va a acontecer. Yo les voy a mostrar qué va a pasar con fulanito. Yo le voy a mostrar qué va a pasar con el apóstol. Mire, el hombre llamado por Dios a llevar el evangelio, él procura moverse en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios determina que va a haber sufrimiento, él acepta el sufrimiento como parte del ministerio al cual Dios le ha llamado. Él no teme el sufrimiento. Él no dice, ay hermano, gracias porque me salvaron. Ustedes merecen mi aplauso y mi reconocimiento. No, él en ningún momento dice eso. Él ya entendió que era el momento, en la voluntad de Dios, era el momento de ir a Jerusalén. Se requieren hombres, se requieren hermanos, se requieren cristianos que acepten la voluntad de Dios. Cuando un hombre es llamado a servir,
si no dispone su vida a someterse a la voluntad de Dios, hermano, les digo una cosa, ese hombre nunca va a disfrutar el servicio. De pronto disfrutará los beneficios que se reciben del servicio, porque hay dos maneras de disfrutar, ¿verdad? Uno dice, ay no, que a fulanito le ha ido bien, que mire, que él no le ha tocado sufrimiento, que no sé qué, y en cambio al otro que ha sufrido, nosotros decimos, no le ha ido tan bien, porque nosotros calificamos las cosas desde nuestra óptica humana. Y si el Espíritu le está mostrando, le va a pasar esto, enseguida aparecen los que quieren evitar el sufrimiento. Pero este hombre no se deja persuadir ni con el miedo, ni con el dolor, ni con las lágrimas de los otros. Y en última tuvieron todos que aceptar algo, que se haga la voluntad del Señor. Demos gloria a Dios. Así debe estar dispuesto el hombre, la persona, el cristiano, que siente un llamado de parte de Dios. Esa debe ser la disposición. Yo estoy dispuesto a que se haga en mí la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que me aten, y si la voluntad de Dios es que atenten contra mi vida, Él, por el contrario, no se pone a llorar, sino que la Escritura nos describe de qué manera Él le habla a los hermanos diciéndole, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacéis? Verso 13, ¿verdad? Mire, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Por eso es que la Escritura nos indica que el hombre que decide servir a Dios es un hombre valiente. Y el hombre valiente no se está quejando. El hombre valiente no está esperando los triunfos que humanamente son triunfos. ¿Qué hacéis llorando? Mire, los otros se pusieron a llorar y él estaba tranquilo. Él tranquilo y los otros llorando. Él despreocupado y los otros preocupados. Qué interesante es que cuando oremos por los misioneros, que algunos lloran por los hombres que están sirviendo, gloria a Dios por ese sentir, pero no llore, hermano, pidiéndole a Dios, ay hermano, que no sufran, Señor, que ellos vivan felices la vida, no Señor, que no pasen un día, que no los persigan, Señor, que no, que ahorita que está creciendo ese Estado Islámico por allá por África, y ahí tenemos hermanos nuestros allá, ay Señor, y entonces, y lloran. Algunos lloran, y los hermanos allá están diciendo, oiga, hermano, no lloren, no se quebranten por eso, lloren para que las almas se conviertan, y lloren para que el Señor me dé palabra. Y dice, no, ¿y tú por qué no lloras? Mira lo que te estamos advirtiendo y estás tranquilo. Y él dice, porque yo, si ustedes no, por algo lloran, porque ustedes no, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino que estoy dispuesto a ir hasta la muerte allá en Jerusalén. Dele gloria a Dios. Estoy dispuesto no solo a ser atado.
Ah, qué interesante. Pero yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Si yo sé en quién he creído. Y es ahí donde los hermanos dicen, ah, no, ya aquí la pelea es diferente. ¿Quién estaba bien y quién estaba un poquito distorsionado en la sintonía del servicio a Dios? ¿Cierto? Ahora dependiendo de quién se trate. Yo a ustedes les he dicho aquí que una de las dificultades más terribles que nosotros tenemos cuando decidimos servir a Dios es el convencer a los que nos aman. ¿Cierto? Convencer a los que nos aman. Yo les contaba a ustedes cómo el Señor permitió que en el tiempo en que yo salí a servir al Señor, en un barrio cercano de la ciudad capital, allá en Barranquilla, un barrio ahí, un corregimiento, era corregimiento en ese entonces. Y allá yo fui a reemplazar a mi hermano, pero mi hermano ya estaba casado y ya mi mamá se había convencido de que ya el hijo casado pues no dependía de tanto del amor de ella, sino del amor de la esposa. Y entonces ya el sentimiento era diferente, pero ahora fue su hijo soltero el que vivía en la casa con ella. Y ya yo me tenía que desplazar en algunas horas nocturnas. Y entonces, ¿qué quería mi mamá? Ah, no, que yo fuese, pero que no corriese peligro. Entonces yo iba, hacía el trabajo, tal, y ese barrio se inundaba. Y cuando se inundaba, entonces tenía más deseos de ir allá a acompañar a los hermanos en sus momentos de angustia, de aflicción por la inundación. Y entonces mi mamá decía, ay, te vas a ir para allá. Y un día dije que, bueno, yo no sé qué tienen contra mis hijos, que los mandan a mis hijos, los mandan es allá. Yo no sé por qué a ustedes, a mis dos hijos, los mandaron fue a ese lugar difícil. Porque ella quería proteger a sus hijos. Ya, que sus hijos no se le mojaron los pies, imagínense. ¿Cuántas veces yo de desordenado o de desordenado no solamente, sino en el placer de la vida, cuántos aguaceros no me gocé yo? Si en la época de invierno nosotros nos íbamos a la escuela, al colegio, nos íbamos y llevábamos, bueno, en ese entonces no había morrales totos, impermeables, como lo que usan los hijos míos, no. En ese entonces era una mochila de esas, de jean, que yo mismo me la cosía. Y ahí adentro de la mochila llevaba yo mi bolsa plástica, 2 bolsas plásticas. Y como empezara a llover al momento de salir de clase, meta la mochila dentro de la bolsa y a bañarnos con agua lluvia, a disfrutar los arroyos de Barranquilla. Pero ahora que era servir a Dios, entonces mi mamita no quería que yo me mojara los pies. Porque a la gente cuando le hablan de que va a enfrentar alguna dificultad, inmediatamente trata de evitarla. Y aparecen los que tratan de evitar la dificultad. Pero Él les dice, no lloren, dejen de llorar. Ustedes están hablando por los sentimientos de ustedes, pero déjenme hablar a mí por lo que yo siento. Porque casi siempre los sentimientos del servidor son diferentes a los sentimientos de los otros. Y ahí se muestra claramente, ¿sí o no? Mire, aquí hay 2 sentimientos. Los sentimientos de la congregación, ¿cuáles eran? Llanto, dolor, deseos de salvar al otro de que sufra,
Pero los sentimientos del servidor dicen, no, 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 cálmese, cálmese. Oiga, y sabe que eso casi siempre se repite. Cuando sale alguien a servir a Dios, inmediatamente aparecen los que quieren evitar que el otro sufra. ¿Y a dónde te van a mandar? ¿Y a qué lugar vas a ir? Uy, pero ese lugar es duro, pero ese lugar es difícil, pero ese lugar, ay, si tú supieras, yo me enteré de lo que le pasó a este, yo me enteré de lo que le pasó a aquello, yo me enteré. Y están más informados aún que nosotros los del consistorio. Hay hermanos de la congregación que están más informados que los del consistorio. Conocen los sufrimientos del que está en no sé qué pueblo, del que está en no sé qué parte, del que yo no sé dónde. Y están más enterados que los directivos. A veces aquí hay hermanos que se me acercan. Ay, hermano, usted sabe lo que le está pasando al pastor de tal lugar. Hermano, a mí se me acercan. Y que usted sabe lo que le está aconteciendo al obrero de tal lugar. Como quien dice, ya me enteré y hay que evitar que sufra. Ese sentimiento permanece. Pero el sentimiento del servidor, ¿cuál es? Estoy dispuesto. Hay disposición a enfrentar lo que toque enfrentar con tal de hacer la voluntad del que me llamó. Dele un aplauso al Señor. Y ahí se enfrentó contra la iglesia. Y los hermanos dijeron, como no le pudimos persuadir, entonces ahora sí dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pero es que ya él estaba persuadido en hacer la voluntad del Señor. Lo que le faltaba persuasión era a la iglesia, no al apóstol. Los hermanos no estaban persuadidos a hacer la voluntad del Señor. Él sí estaba persuadido. Ya, porque él desde que se encontró con el Señor, lo primero que dijo fue, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le había dicho a Ananías, vaya y hágale saber lo que va a padecer por causa de mi nombre. Es decir, el primer mensaje que recibió el apóstol de parte de Ananías fue un mensaje que podríamos decir nosotros de desánimo. ¿Ah? ¿Cierto? ¿O usted quiere que nos devolvamos allá al capítulo 9 cuando el Señor lo llamó? ¿9 qué? Dígame ahí, usted ayúdeme, usted que. Pero estás aquí cerquita hoy, no. 9:12, dice aquí, 9:12. Hechos 9:12. Según los asesores aquí que tengo yo en esta plataforma. Vamos a ver. Bueno. Ese es 9:12, no. 15. Ahora aquí otro asesor aquí ya. Vamos con 2. Vamos a ver cómo vamos a calificar los asesores del predicador. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense, todavía no se había bautizado y el primer mensaje que recibe. El Señor le dijo desde un principio, el Señor no se puso a consentirlo. Ya. Porque hay algunos que renuncian al liderazgo porque no los consienten. Ya, quieren que ser consentidos. Ay, tú vas a ser prosperado,
tranquilo hermano, sírvale a Dios, que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Mire, el Señor a la gente, a los que sirven, le da buenas casitas, le da buenos carros, le da buena esposa, le da buena familia, le da buenos recursos y tal. Entonces anímese, anímese, anímese. Y resulta que este hombre que se persuadió en hacer la voluntad de Dios, desde el día que se convirtió, el primer sermón que escucha es de parte de Ananías. Vea, llegó Ananías y le dijo, venga, Saulo, el Señor me ha dicho que tú eres un instrumento escogido, pero también me ha dicho que tú debes llegar al punto de estar convencido de cuánto te va a tocar padecer por causa de mi nombre. ¿Cierto? Oiga, hay unos sermones que a uno no se le olvidan, ¿verdad? Usted sabe que usted ha escuchado mucho. Si usted me pregunta a mí cuántos sermones he escuchado, yo le quiero decir una cosa. Yo he escuchado más de, vamos a hacer así, no quiero ser exagerado, pero yo personalmente he escuchado más de 2000 prédicas. Soy convencido de eso, más de 2000. ¿Usted cuánto ha escuchado, David? Usted se ve como más joven que yo, pero es que él escucha prédicas en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces él me gana. Ya. Pero sí ha escuchado más de 1000. Sí, cree que sí. Más de 1000 prédicas, no. Él dice que no sabe, bueno. Está recién convertido. Pero díganme, levánteme la mano aquí, ¿cuántos han escuchado más de 100 prédicas? Levanten la mano. Pero usted no se acuerda de las 100 prédicas, ¿verdad? Pero hay algunas que a usted le quedaron, uy, el hermano que predicó tal tema, uy. Y algunos se acuerdan del día en que se convirtieron al primer predicador que oyeron predicar. Entonces Saulo, el primer predicador que oyó predicar, le dijo esto: mira, tú eres instrumento útil, vas a ser instrumento útil en las manos de Dios. Y te voy a profetizar lo que va a pasar con tu vida. Tú vas a aprender a sufrir por causa del nombre de Jesucristo. En ese momento que estaba apenas iniciando su conversión, él podía renunciar al llamamiento de Dios. No, pero yo no, imagínate tú, yo estoy bien y ahora me van a hablar de padecimiento. Pero él no renunció. Por eso cuando en el capítulo 21 tratan de persuadirlo, dice, no, pero hermanitos, los que se tienen que persuadir son ustedes. Que los siervos del Señor, persuádanse de esto, los siervos del Señor no solo deben estar dispuestos a sufrir, sino aún a morir por causa del nombre de Jesús. Y la iglesia se persuadió. Ya, usted sabe que a veces uno va a convencer a alguien, el que termina convencido es uno. Y ahí se ve una experiencia de esa. Fueron a convencerlo que no fuera a Jerusalén. Pero ¿sabe qué pasaba en Jerusalén? Dice el verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cierto? Oiga, ¿usted se acuerda qué pasó con Jesús cuando llegó a Jerusalén? ¿Sí se acuerda usted qué pasó con él?
¿Cómo lo recibieron allá? A ver, a ver. ¿Sí se acuerda usted cómo lo recibieron? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, empezaron que él dijo, mire, búsquenme por allí, díganle a tal señor, vayan a tal lugar, ahí van a encontrar un pollino, tráiganme lo que voy a entrar a Jerusalén. Y cuando entró a Jerusalén, ¿cómo lo recibió el pueblo? ¿Cómo dice la escritura ya? Versículo, capítulo ¿qué? Acuérdense, Mateo ¿qué? Pero ustedes, pero mis haces. Lucas 19, aquí, yo quería Mateo, pero me trajeron a Lucas. Lucas 19, ¿qué? 35. Lucas 19, 35. Y le trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y dice la escritura, el verso que sigue, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y a su paso, ¿y qué decía la gente? Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Vea, gozándose, la multitud gozándose. Y cuando llegó Saulo a Jerusalén, cuando llegó Pablo a Jerusalén, ¿lo recibieron con qué? Con gozo. Pero ¿cuánto duró el gozo? ¿Cierto? De pronto los discípulos dijeron, ay, y el Espíritu Santo se equivocó, dijo que aquí iba a sufrir y aquí lo recibieron con gozo. Ay, ¿qué pasó? Ya, pero siga leyendo para que vea. Dice la escritura, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, el hermano del Señor, no Jacobo el apóstol, porque ya a Jacobo el apóstol le habían quitado la cabeza, ¿cierto? Este es Jacobo, el hermano del Señor, que es el mismo Jacobo que escribe la epístola de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Ya. Así que no le ponga a su hijo Santiago Jacobo, porque están, o como digo por allá uno, mi hijo se llama William Guillermo. Bueno, está bien, así hay gente que es así de especial. Por allá hay un hermano que le puso al hijo Pedro Peter. Pedro Peter, así. Ya, bueno. Y uno y que Juan Giovanni. Así somos nosotros los colombianos con los nombres. Pero entonces cuando subió, ya. ¿Qué trataron de hacer los hermanos? Dice aquí, él les contó verso 19, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, verso 20, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Él les está hablando de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pero ellos, ¿qué dicen? Ya ves cuántos millares de judíos vuelve, ¿qué? El ego judío. Que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo es celoso por el nombre de Jesús y estos judíos son celosos por la ley. Entonces era necesario que Pablo subiera a Jerusalén para enseñarles el celo verdadero por el nombre. Y como es natural, ellos entonces
Verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Porque las costumbres tenían un valor religioso muy grande. Y entonces, ¿qué tratan? Vamos a procurar que no sufras. Y le diseñan la fórmula para evitar el sufrimiento. Aquí hay unos que están pagando votos y que van a ofrecer. Métete entre ellos, cuélate ahí. Para evitar que sufras. Pero ya el Espíritu Santo había mostrado que le tocaba sufrir por causa del nombre. Y por mucha estrategia humana para evitar el sufrimiento, llegó el punto en el cual dice aquí la Escritura. Ya, bueno, yo voy ahí está cuando ellos tratan de, tratan de evitar que sufra. Y él, bueno, dice, bueno, vamos a procurar a ver si ya esta fórmula funciona. Pero nada de eso funciona. Ya. Sino que dice la Escritura. Pero cuando estaban, verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y el gozo se convirtió en ira. El siervo de Dios no se convence fácil del gozo aparente de la gente. Pero si aquí dice el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pero ahora dice el verso 27, le echaron mano y dando voces decían: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y lo que viene de ahí en adelante es el cumplimiento de lo que se le había profetizado. Pero el hombre de Dios, que está dispuesto aún a enfrentarse con las costumbres. Fíjense que en Jerusalén ya habían llegado a una confusión doctrinal. En Jerusalén habían llegado a una confusión doctrinal. Habían mezclado judaísmo y cristianismo para congraciarse con los judíos. Pero era necesario que Pablo subiese a Jerusalén para dar a conocer que las costumbres judías eran solo costumbres y que la iglesia del Señor se reconocía era porque anunciaba el nombre de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles, y que la salvación para la humanidad se alcanzaba solo en el nombre de Jesucristo. Y por eso fue el momento de subir a Jerusalén. Hermanos, los que sirven a Dios deben estar dispuestos a padecer aún por los que dicen que lo quieren. Lo recibieron con gozo, pero cuando se enteraron de la doctrina que tenían, entonces el gozo les cambió. Digo, no, pero es que este enseña. Acuérdese de los momentos en los cuales Pablo tuvo que enfrentarse con Pedro porque Pedro quería convertir a los cristianos al judaísmo.
Y él le dice, no, Señor, no hay que ser judío para que ser salvo. Hay que ser seguidor del nombre de Jesucristo, creer en su nombre, bautizarse en su nombre y seguir la santidad conforme al mandamiento de Jesús para alcanzar la salvación. Y a los judíos eso sí les incomodaba, porque ellos decían que los gentiles no tenían comunicación con Dios. Por eso a mí, con todo respeto, pero a mí me causa risa cuando yo veo a alguien que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, que ha conocido esta doctrina, y de pronto me sale y que voy a averiguar yo de qué descendencia judía tengo, porque es que hay que ser judío para estar más cerca de Dios. Mire la conducta de los judíos, con todo el respeto para el pueblo judío del tiempo de hoy. Pero es que este evangelio se enfrentó contra las costumbres judías. Y ellos no querían salir de sus costumbres. Oiga, ¿y dónde estaban los que le recibieron con gozo? No defendieron a Pablo. ¿Y dónde estaban esas multitudes? Como dice aquí el verso 20. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Pero dice, y todos son celosos por la ley, no celosos por el nombre. Versículo ¿qué? Versículo 20. Los hermanos de Jerusalén dicen, ¿cuántos judíos han creído? Mira, hermanos, millares. Oiga, y el día que lo llevaron, el día que lo tomaron, el día que los israelitas lo tomaron y más bien pidieron ayuda, dijeron, ¿dónde estaban esos millares que habían creído? ¿Dónde estaban? Ninguno salió allá a decir, no, un momentico, este hombre es nuestro hermano. Porque a nosotros nos gusta decir que es un hermano nuestro el que está triunfando, el que está en el lugar de éxito, ¿verdad? Ay, qué bueno tener ahí, hermano. Ay, hermano, qué bueno tener a un hermano gobernador. Qué bueno tener a un hermano de alcalde. Qué bueno. Y yo le digo a usted, ¿y cuántos hermanos tenemos en las cárceles que son nuestros hermanos? No, pero no, hermano, vamos a hablar de... ¿Y cuántos hermanos tenemos que habitan en las calles y son nuestros hermanos? Son nuestros hermanos. Ya se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero la condición social que tienen ahora están viviendo en las calles, pero son nuestros hermanos. Por eso es que siempre le dicen a uno, a todo el mundo le gusta montarse en el carro de la victoria. En el carro de la derrota aparente nadie se monta. Nadie salió a defender a Saulo, nadie. Él solito tuvo que enfrentarse con la multitud. Lo azotaron, lo apedrearon, lo persiguieron, pero él decía, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento la iglesia en Jerusalén entonces empezó a entender lo que era padecer por causa del nombre de Jesucristo. Yo creo que a nosotros, hermanos, nos corresponde identificar bien cuál es la doctrina que estamos siguiendo. Porque nuestra doctrina es diferente a muchas doctrinas. Vea, a nosotros nos aceptan como religiosos, a nosotros nos aceptan como evangélicos, a nosotros nos aceptan, aún algunos dicen que somos protestantes. Pero cuando les ponemos nuestra doctrina y le hablamos del nombre de Jesucristo y de la unicidad, enseguida dicen, ay, un momentico, hasta allá no llegamos nosotros, no nos queremos mezclar con su doctrina. Por eso es que cuando estamos diciendo, estamos llevando el evangelio a muchos lugares, no estamos llevando el evangelio confuso que otros llevan. Estamos llevando el evangelio del nombre de Jesucristo, sabiendo muy bien
que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nos tocará padecer. Y claro que no aceptamos ni siquiera una confusión doctrinal, ni siquiera mezclas doctrinales. Al contrario, guardaremos el celo por el nombre de Jesús. Yo quiero invitarles, hermanos, que cuando oremos por la obra misionera, usted sepa, es que no están llevando cualquier mensaje. Están llevando el mensaje del nombre de Jesús. Y este mensaje es diferente. Hay gente que dice, no, que yo tengo la Biblia. Y cuando uno empieza a mostrarle la doctrina del nombre y de la unicidad a través de la Biblia, dice, oiga, pero esto no me lo habían dicho. Pero esto no me lo habían mostrado. Y algunos dicen, oiga, yo he sido evangélico por años. ¿Y por qué no me habían mostrado eso? Y dice, porque hay uno que no quiere que se dé a conocer el nombre, que quiere ocultar el nombre, pero cuando se revela este nombre, hermano, la luz resplandece en las tinieblas y el pecado comienza a huir y los demonios comienzan a temblar, porque en el nombre de Jesús hay todo poder. Y los que hemos conocido este nombre, estamos dispuestos no solo a sufrir, no solo a padecer, sino aún a morir por causa de este nombre. Y esos son los servidores que el Señor necesita para este tiempo. Estamos en el tiempo en el cual hay mucha confusión doctrinal, en el tiempo en el cual muchos cargan Biblia. Por ahí unos han tratado ahora y han empezado a difundir la Biblia gay. Ya. Y por allá alguien se le acercó al pastor y le dijo, pastor, yo me voy a dejar de congregar donde usted, porque usted no acepta mi relación aquí con el otro hombre. Es que nosotros somos pareja y queremos seguir a Dios. Y yo me voy a dejar de congregar donde usted, pero encontré una iglesia en la que sí me reciben. Y otros tratan de amenazar, y si no me reciben aquí, así con mis costumbres extrañas, por fuera del orden de Dios, entonces lo voy a demandar. Pues si nos quieren demandar, que nos demanden, porque nosotros tenemos un abogado todopoderoso que nos defiende, y en el nombre de Jesús nos enfrentaremos a doctrina, nos enfrentaremos a oposiciones. Esta iglesia no está acostumbrada a vivir aquí en el mundo de las rosas y las flores. Esta iglesia se enfrenta contra el demonio, contra oposición doctrinal, demoníaca, fuerzas del mal, pero es que con nosotros va una mano poderosa que nos lleva de triunfo en triunfo. Póngase en pie y vamos a orar por la obra misionera. Y si tú quieres servir a Dios, debes de estar dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Padre Celestial,